nuestro especialista, nuestro columnista sobre economía y sobre empleo, ya está en línea y lo presentamos al licenciado Juan Ignacio García, también docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué está pasando con la inflación? Bueno, la inflación es que suban todos los precios de la economía y lo que está pasando es que en los primeros meses del año estamos viendo una aceleración de ese proceso de crecimiento de los precios. Esto arrancó allá por 2002 y de alguna manera hasta ahora se ha visto un sostenimiento de este proceso inflacionario, pero de acuerdo a lo que esté pasando con la macroeconomía, tiene momentos de aceleración o de crecimiento, y este año, sobre todo en los primeros meses, estamos viendo realmente niveles superiores al 35% anual, casi llegando al 40% anual, que son realmente niveles bastante altos para los últimos 10 años. Claro, decías que esto se originó en el año 2002, pero ¿cuál es el origen preciso de por qué se genera la inflación? Bueno, ahí hay como dos bibliotecas, podríamos decir. Sí, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la otra biblioteca dice el otro. Y ahí tenemos la mirada como más ortodoxa, que es la mirada monetarista. Está siempre prestándole atención a la demanda agregada, a la emisión de dinero, y relaciona la inflación sobre todo con eso, con crecimiento del consumo, con crecimiento de la inversión, que no está acompañado por procesos de crecimiento del producto, de emisión monetaria, etcétera, y el proceso inflacionario va por ahí. Otro, una mirada más heterodoxa, le presta atención al tipo de cambio y a cómo evoluciona esto en la economía, a ciertos cuellos de botella. Al cuellos de botella nos referimos a algunos productos que les cuesta crecer en volumen y que son los que empiezan a generar las tensiones inflacionarias y que después se reproduce por el poder oligopólico de las empresas, por la puja distributiva, el rol de los sindicatos, etcétera. Entonces, hay algunos que están mirando más una cosa, otros que miran más la otra, y después las recetas que proponen cada uno son diferentes. Bien. Si uno tuviera que explicar, la inflación tiene un poco de las dos cosas, esa es la realidad. Claro. Pero en distintos momentos se hace más presente alguna cuestión que otra. Uno mira por ahí lo que pasa este año en particular, claramente la inflación está asociada a la evolución del tipo de cambio, una devaluación muy importante al comienzo del año, fin del año pasado, y por otro lado, algunos bienes, la oferta de combustible, el tema de la energía y la quita de subsidios, la eliminación de retenciones a los alimentos, estas variables hicieron que por el lado de la oferta se produjera incrementos de precios muy significativos en respuesta a la devaluación, pero además porque tenemos en estos sectores una concentración oligopólica que permite aumentar precios más fácil que al resto de la economía. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno, Juan Ignacio, para resolver esta situación, o qué está haciendo el gobierno para resolverlo? Bueno, lo que está haciendo el gobierno, que parte claramente de una mirada ortodoxa, es atacar el proceso inflacionario por el lado de la demanda. Entonces lo que hace es sube la tasa de interés por un lado, muy fuertemente. Ese aumento de la tasa de interés va a hacer que la inversión prácticamente deje de invertirse y que también el consumo se retraiga fuertemente. Eso se le suman una intención de que los aumentos salariales no sigan al mismo ritmo a la inflación. Esto hay que ver cómo se resuelve, pero lo cierto es que hasta ahora al menos todavía no se han dado las paritarias en la mayoría de los sectores y todavía estamos prácticamente todos con salarios atrasados. Sí, que es lo que denuncian los gremios, ¿no? Que dicen que se van a negociar lo que ellos llaman salarios a la baja. Sí, esta es un poco la línea que aparentemente viene bajando del gobierno cuando dijo que había que pensar en inflación del 20-25% al momento de discutir salarios. Bueno, todo eso apunta
a que el salario crezca menos que los precios y que junto con el aumento de la tasa de interés sean las anclas, si se quiere, para empezar a frenar este proceso de crecimiento de precios, que se alimenta como bola de nieve. Entonces uno necesita anclar los precios a algo. El gobierno anterior lo que hizo fue anclar el tipo de cambio, anclar las tarifas, y de esa manera el costo no lo pagaba tanto los sectores medios. Claro. Ahora lo que se está haciendo es liberar ciertos precios, el tipo de cambio por un lado, las tarifas por el otro, los servicios, etcétera, combustibles, y lo que se busca es anclar a partir de la tasa de interés y del salario, o sea, caída del consumo, caída de la inversión. Eso es la consecuencia lógica de enfriar la economía, que es la expresión que se suele usar cuando lo que se intenta es frenar un proceso inflacionario por el lado de la demanda. Claro. Eso es lo que se está haciendo. No es la única alternativa, hay distintas miradas sobre esto. Una es no darle a la inflación tanta importancia, por decirlo de alguna manera. O sea, la inflación es relevante, la inflación tiene consecuencias sobre la economía, pero cuando nosotros estábamos el año pasado en un proceso, estábamos cerrando el año cerca del 25%. Cuando vos tenés muchos años consecutivos en niveles de inflación estables, por más que sea relativamente alto ese nivel, las consecuencias negativas sobre la economía tienden a reducirse, porque todos los agentes económicos más o menos interpretamos cómo van a evolucionar los precios y podemos tomar decisiones económicas en ese escenario, por lo tanto se sigue invirtiendo, se sigue consumiendo, etcétera. Eso puede pasar, o sea, uno no tiene que necesariamente eliminar la inflación para poder crecer, o eso por lo menos no todos piensan de esa manera. Claro. Y otra forma, y cuando uno se para en este lugar, lo que apunta es a tratar de afectar otras causas de los procesos inflacionarios, que es trabajar más sobre la oferta, invertir en incrementar la producción en aquellos sectores que son los cuellos de botella. Claro, es como un ejemplo que escuchaba el otro día de si uno tuviera fiebre, ¿no? En realidad, por ejemplo, pegarle un tiro a una persona para bajar la fiebre, y sí, va a bajar la fiebre, pero no es la solución, ¿no? Sí, bueno, es un poco eso, y cuando uno mira la historia económica argentina y la inflación a lo largo de esa historia económica, la verdad que, salvo el periodo de convertibilidad, que tuvo un nivel de inflación muy bajo, con un costo económico y social muy alto, el resto de la historia argentina... siempre hubo inflación. Siempre hubo inflación y siempre mucho mayor a la que tenemos en estos años. No hay que solamente pensar en los 80 con las crisis de financiamiento del Estado que dispararon procesos hiperinflacionarios. No solamente ese escenario. Claro, ¿hay riesgo, Juan Ignacio, de que lleguemos a un escenario de hiperinflación en la situación en la que estamos? No. Estamos lejos de ese escenario en la situación actual. Si bien hay un déficit fiscal relativamente importante, hay herramientas para afrontar esto. La Argentina es un país desendeudado. Si bien no es recomendable financiar déficit con deuda, la herramienta está disponible y eso permite que en un plan que tenga un horizonte de 3-4 años de reducción del déficit, no requiera después la monetización del déficit, que es lo que hacen los gobiernos cuando ya no tienen de dónde sacar plata. Entonces lo que hacen es emitir plata para financiar el déficit y eso acelera la inflación, que a su vez genera las mismas causas que cada vez aumentan más el déficit y esa bola de nieve. Estamos realmente muy lejos de eso. La Argentina hoy tiene herramientas para afrontar, el financiamiento del Estado y creo que la discusión pasa más por si tenemos que priorizar ya una salida de un proceso inflacionario de estas características o priorizar el crecimiento de la economía y la generación de empleo y seguir apuntando a reducir la inflación como ya estaba ocurriendo, sin que necesariamente eso tenga que ocurrir tan rápidamente y sin que eso lo tenga que necesariamente pagar los sectores populares y medios a través del anclaje de los salarios. Si uno supone que reducir la inflación va a generar mágicamente
un proceso inversor muy significativo, que es lo que por ahí sostiene la ortodoxia. Entonces uno debería suponer que se ajusta un poco el cinturón unos meses, y después vienen las inversiones que enseguida nos van a dar trabajo a todos y van a permitir que mejoremos nuestra situación. Claro. Cuando uno supone que enfriar la economía genera condiciones para que no se invierta, porque una economía que no crece es una economía que consume poco, entonces se vuelve poco atractiva para invertir, ahí ya el argumento anterior se relativiza y tal vez uno pueda entrar en un proceso recesivo que dure más tiempo del que tenía previsto, y que encima lo está pagando principalmente los sectores populares. Sí. Eso es bien. El temor y la crítica que se le hace a este proceso. Claro. Bueno, mientras vos nos vas explicando todos estos conceptos que la verdad que siempre nos aclaran muchísimo, estoy pensando, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas, para combatir, no sé si es la palabra precisa, la inflación? ¿Qué acciones, qué estrategias podemos tener como trabajadores? Y hay, bueno, la verdad que uno tiene pocas estrategias, porque un proceso, digamos, o pocas posibilidades. Como la inflación es un proceso de aumento de precios generalizado, es difícil tomar decisiones que nos permitan escaparnos de eso. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es muy inteligente en cómo se compra. En la forma de consumir. Y totalmente. Hay, en estos procesos inflacionarios suele darse también una heterogeneidad importante de precios, y entonces uno ahí tiene que aprender a buscar y a mirar bien dónde compra, porque eso puede generar diferencias sustanciales. Bien. Y de esa manera no se convalidan aumentos de precios que son claramente irracionales y que no están sustentados en aumento de costos, sino en el interés de aprovecharse de esta situación especulando que tienen muchos comerciantes o algunos productores. Muy bien. Eso por un lado, estar atento. Y por otro lado, el que tiene la suerte de tener unos ahorros o capacidad de ahorro, sí. Fijarse dónde se pone la plata. No todas las inversiones nos permiten cubrirnos de la misma manera de la inflación. En este momento las tasas de interés de plazo fijo, digamos, de las inversiones en pesos más sencillas, están en niveles relativamente altos. Hay que por ahí aprender un poco más, cosa que en Argentina todavía no está muy desarrollado, a invertir en otras herramientas financieras a través de los bancos, claro, pero que no sea directamente un plazo fijo, sino bonos, acciones, claro, que por ahí, sin ser muy riesgosas, garantizan una tasa de retorno de la inversión un poquito mayor que lo que